para trabajar un bucle en Python, le damos for, le digo la variable que yo quiero en rango, 2 puntos, y le digo hasta dónde, cuánta vuelta va a dar. Por ejemplo, en este caso 5. Y ahora doy un enter y pongo print y voy a imprimir los números. Recuerda del espacio, igual para el for, el espacio, un tab, porque si lo pongo ahí pegadito, mira que da un error, si no lo puede poner junto con la F de la P del print. Tengo que darle un espacio para que quede prácticamente debajo y el sistema entienda de que print está dentro del for. Lo voy a ejecutar y mira ahí donde aparecen los números del 0 al 4, porque empieza el índice con 0. En el caso de ser un while en Python, un while es simple, porque un while, tú dices while, contador, por ejemplo, sea menor que 5, lo mismo, 2 puntos. Bueno, contador en este caso no existe, pero puedo crear esa variable. Igual a 0, la inicializo en 0 o el número que yo quiera. Y dentro de ese contador voy a imprimir la misma variable contador que estoy usando, pero no puedes todavía ejecutarlo desde ahí. Para ejecutar esa variable, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Mira, ahí tengo un problema porque puse el while un poquito más hacia allá, más a la derecha del contador. Prácticamente el contador es como que el while estuviera dentro del contador, pero el contador es una variable y eso me está dando un error. Eso yo lo resuelvo dándole un backspace para volver hacia atrás, mira, y ahí ya puse el while al nivel del contador. O sea, el while no puede estar más para acá que la variable contador porque eso es lo que se va a indicar lo que acabo de mencionar. Entonces, para evitar que esto, antes de ejecutarlo, tengo que poner un contador. Vengo aquí, contador, un conteo, va a ser igual a más igual 1. Y ahí con eso voy a borrar el for, cópialo y déjalo guardado por ahí si no lo recuerdas. Si lo voy a eliminar esta parte, voy a eliminar esto por ahora. Bueno, nada más esto por ahora, el for, para mostrar el while. Míralo ahí, donde me muestra también de los números del 0 al 4, porque eso es lo que está haciendo. Mientras sea mayor que 5, menor que 5. Recuerda que yo tengo videos de programación básica para explicar cómo funciona un while, un do while y todo eso en la programación.